vacaciones porque me había descalzado. Y ya está en estudio Guillermo Lockhart. Nada más y nada menos. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido, Guillermo. ¿Todo bien? Gracias por estar acá. No, a ustedes por la invitación. ¿Todo bien? Por favor. Ya me da miedo tu presencia. Empieza como... Pueden pasar cosas, ¿no? Más en Sobrenaturales. esta zona, si te contara todo el... Ay, acá en el buceo pasan cosas, ¿no? Sí. Bueno, bienvenido. ¿Cómo estás? Un placer. Bien, contentos. Bien. 20 años de Voces Anónimas. Sí, digo contentos porque represento un equipo que a veces Bien, claro. me ven en... Yo sé que hace los goles. Soy el que sale a declarar, ¿viste? Cuando está en la conferencia de prensa. Claro. Son 20 años. Tremendo. Parece que fue ayer, aquel 2006, que Tele12 nos dio la posibilidad de salir al aire y hoy es un día increíble porque han pasado 6 temporadas, 20 libros publicados. Tremendo. También proyectos audiovisuales que tienen que ver con cine. Sí. También trabajo para proyectos transmedia, para la educación. Pasaron muchas cosas y bueno, gracias al público, ¿viste? Que uno parece que suena que pones el cassette, pero en realidad es real. O sea, nosotros cuando debutamos en la pantalla de Tele12 era una oportunidad única. O sea, sabíamos que dependíamos del rating, del demonio del rating. Bueno, justamente. Pero siempre encuentra su público, ¿no? Hay un público, no sé si decirle nicho, bueno, justamente, pero hay como un público muy ávido de la historia sobrenatural y morbo. Y te quiero decir, nosotros dos con Woloch somos muy cagones. Tremendamente. Y de hecho le escapamos a todo lo que tiene que ver con las películas de terror. Sí. ¿Verdad? Pero, y sea ficción o sea basado en hechos reales. Y vos vas a eso también, ¿no? Algunas cosas que decís, esto ocurrió, Sí. comprobado. Le voy a decir algo para también... asustarnos un poco más. No, para de repente contemplarlos en lo que es la audiencia, porque lo que predomina, lo que se puso de moda es el terror. Claro. Pero nosotros nos basamos en la tradición oral, que de paso quiero recordar al gran Néstor Gandulia. Sí, fallecido hace pocos años, ¿no? Sí, va a ser un año ahora el 11 de abril. Me parecía, sí. Entonces abril es un mes doblemente significativo, pero lo que te quería decir es que las historias que nosotros compartimos reflejan aquello que una comunidad decide no olvidar, que es este patrimonio intangible que son los relatos. Los relatos orales, sí. Que sobreviven más allá del paso del tiempo y que lo contaron nuestros abuelos, bisabuelos. Totalmente. Te voy a poner un caso. Bueno que rescates eso, sí. Mira, primer capítulo de Voces, eran 2 historias, ¿no? La segunda es una terrorífica, que es la de La Llorona del Parque Rivera. Claro. Pero la primera historia, la que sale a la luz y tiene contacto con el público, es El destino de Artagabeitia, que es un uruguayo que fines del siglo XIX viajaba en un vapor de la Carrera, tiene un accidente, se salva nadando acá cerca del puerto y le agarra un miedo al mar tremendo. Pasa 40 años y en aquellos tiempos si querías viajar estabas obligado. Y él era una persona muy adinerada que amaba viajar y no podía subirse a un barco porque tenía las pesadillas del barco incendiándose, la gente ahogándose y él luchando por salvarse y se despertaba empapado en sudor hasta que, bueno, así está 40 años, la historia es larga, pero en resumen, un día vence ese miedo al mar más de 40 años después, le manda una carta a la familia diciendo que ahora estaba tranquilo porque lo habían invitado a subirse a un barco que había sido construido para no sumergirse, el Titanic. Claro. Tremendo. Increíble. Entonces, una vez que él... Ahora, era un poco yeta ese muchacho. Y no sé, puede ser, pero ¿sabés qué es lo...? Pero tenía buena suerte, porque él se salva y en el Titanic él iba en primera clase y le dan la posibilidad de subirse a un bote salvavidas, pero él no se sube. Mirá. Él se queda con los músicos de jazz tocando con el agua. Es hasta verdad, es la historia del uruguayo tocando con los músicos del Titanic. Claro, y es uno de los pocos cuerpos recuperados. Mirá. Y que es enviado a su lugar de origen. De 300 cuerpos que rescatan, y digo, está buena la historia de todas las gestiones. Lo que quiero decir es esto, de que no solo es terror, y te puedo citar el caso del tesoro de las hermanas Masilotti, que vienen a buscar a ese mismo cementerio. Ahí encontrás otro público que es el que no se anima, digamos, a conocer determinadas historias que después que te resulten medias pesadillescas. ¿Cómo te interesa a vos este asunto? ¿Cómo empezás a abordarlo? ¿Desde que siempre fue una pasión tuya o te largaron a la cancha con este programa? No, siempre fue una pasión, y de chico me acuerdo que estos temas, yo iba a muchos lugares del interior, mis padres eran veterinarios, entonces conocía todos los departamentos y esto se daba mucho en campaña de las charlas en las que aparecían estos mitos. Claro. Y no había nada. Acá hablaban de la historia de la curva de la muerte, de la
de la chica de la campera. Bueno, estoy viendo justamente que tenés un Silent Horror Tour en buceo. En museo, por eso les decía. Que es el Estamos 24 de en- abril. 24 de abril. Ahora te voy a preguntar de Plena qué trata zona. eso. Sí, ahora Sí. lo contás, pero bueno, eso, vos estabas desde muy chico, digamos, ya fascinado con estas historias y estos relatos. Las Sí. tenías, te interesaban. Sí, y cuando se da esto de trabajar en un piloto con una persona que era un realizador muy importante de aquellos tiempos, yo era un novato que había empezado haciendo notas en un programa de Canal 5, después, bueno, pasé a la conducción. Siempre me gustó, pero yo estaba estudiando administración de empresas en la Católica, o sea, nada que ver, mi familia del mundo del empresarial, mis padres veterinarios, pero tenían laboratorio, productos Claro, veterinarios. claro. Yo incluso me acuerdo, tenía la imagen de estar estudiando y en el tiempo libre, yo estudiaba de noche en la Católica y de día en una oficina con los números, y yo dije, no soy feliz, o sea, porque a veces uno se dedica a algo o sigue un poco por inercia tal Sí, vez, total. porque se habla en tu familia de una oportunidad que estaba buenísima, pero en ese momento me di cuenta, tal vez por mi manera de ser, de que quería disfrutar de mi trabajo. Y bueno, así se dio. Estuve casi 2 años trabajando del 2004 hasta el 2006 que sale en Voces Anónimas, con un realizador que cuando empezamos a hablar y a tirar ideas, estaba todo inventado. Y yo por ahí le dije, mirá, a mí siempre me gustó esta temática. Ah, mirá, en vos Y pusiste- Daniel Sabio, que hoy está en España, que era un Sí. realizador que trabajaba con Canal 10, Sí, me dice, che, pero nadie habla de eso, nadie hace esos temas. Y yo le dije, bueno, alguien tiene que hacerlo. claro. Y ahí me siguió la locura, y eran pocos capítulos, y después, bueno, cuando Canal 12 me dice que iba a salir al aire, me preguntaron si tenía 26 historias, 13 programas, 2 historias por programa, porque la programación se maneja por cuartos de año, o al menos se manejaba así Sí. en aquellos tiempos. Y yo le dije que sí, pero en realidad tenía 8. Entonces salí, me acuerdo que estaba el Mundial, aquel de que Zidane le pega un cabezazo Sí, en la final contra Italia. Sí. Sí, sí. El mundial en Alemania. En Alemania. Sí. Y llegamos con la soga al cuello, cumplimos con los 26 capítulos, y Eugenio Restano, que era el gerente de programación, me llama y me dice, ¿podés seguir hasta fin de año? Estamos hablando que la final fue ahí, Claro. a principio de agosto. Sí, sí. Y digo, no me mates, lleva mucho tiempo, investigación, preproducción, producción, Aparte, postproducción. claro, sorprendieron también con una estética para Sí, la época. que la fuimos mejorando. Muy y jugada, sí, Sí. claro, con mucha recreación. Teníamos mucha hoy- ficción también ahí. Hoy hay ilustradores, Claro. hoy hay inteligencia artificial. Pero claro. teníamos un ilustrador que está trabajando para el mundo del cómic en primer nivel, que venía con su tabla de dibujo, lo escaneábamos, los Sí, animábamos sí, sí. como dibujos de cómic, Claro. y usábamos fotogramas, entonces pasabas de la realidad al dibujo. Claro. Y estaba muy bueno, pero llevaba un laburo tremendo. Y bueno, ahí cuando ahí tuve que decirle la verdad, mirá, los 26, bueno, apenas no los tenía, pero cumplí contigo. Si querés, trabajemos en una segunda temporada, pero dame un tiempo. Claro. Y bueno, Bien. y ahí por suerte el canal y el público, es lo que te digo, el programa anduvo muy bien, gracias a que había un público que lo aceptaba. Y ahí el canal se sorprende porque inicialmente pensaba esto que vos decías, que casi todos piensan, y que por ahí podías haber seguido ese camino, que es el del nicho, Sí. del supersticioso, del amante de lo esotérico, Claro, del místico. claro. Pero dijimos, bueno, contemos leyendas, sí, historias. abrieron el abanico, y eso obviamente está buenísimo, como esa historia que contabas vos del uruguayo del Mirá, Titanic. y de todas esas cosas. las dos más taquilleras que marcaron Sí, mejor, sí. no son de terror. Una es la de Dionisio Díaz, Esa es tremenda. que es la del hermano Sí, sí. que salva a su La de hermanita. El héroe del arroyo oro. Sí, que fue la primera película de cine de Uruguay. Además fue la primera película de cine, es una historia que yo la conozco desde muy chico también porque soy de Rocha y eso fue en 33. Sí, 33. Claro, que es tremenda la historia. Yo leí uno de los primeros libros que leí. Y es tremenda la historia. Tremenda. El niño que salvó a su hermana, una beba, caminó kilómetros y kilómetros hasta llegar a dejar a su... Y a su- termina a su- muriendo y termina muriendo. por una peritonitis. Claro. Y bueno, hoy se hubiera salvado, pero estuvo con sus últimas fuerzas, después de haber sido apuñalado por intentar salvar a su madre, Por su propio abuelo, ¿no? por su propio abuelo. En una noche de locura. Y, Sí. y bueno, hay que ir al oro para entender por qué se llama La Hazaña, como bien decías, el héroe de Arroyo el Oro. Y, Sí. y después la otra historia que marcó impresionante de rating fue la que tiene que ver con la tragedia de República de Cromañón, en Argentina. Mirá, también hicieron eso. Que no tiene nada de Claro, terrorífico. Sí claro. hay historias de sobrevivientes que, Sí. que estaban falleciendo y milagrosamente se salvan, y son 194 víctimas. Siempre puede haber algo sobrenatural. Hay ¿no? algo sobrenatural,
pero también hay muchas como casualidades o causalidades en esa tragedia y fue... Ponete por favor los auriculares, Sí. Guillermo, porque te van a hablar, te pueden perfecto. llegar a hablar Ahí va. desde Bien. la zona de allá entre panes. Esto del Silent Horror Buceo que va a ser acá, en el Museo Oceanográfico, Silent Horror Tour. Sí. Buceo. es con auriculares, vas a estar vos, ahí estamos viendo, ahora te mostramos la placa. Está la figura de una mujer, tipo La Llamada. Yo Sí. ya viendo la imagen, Ya te cagaste. te prometo que no voy a ir, porque me tiemblan las patas, pero ¿de qué trata? Bueno, puede ser, porque en realidad arrancamos con la historia del barrio, por qué se llama el buceo, Sí, ahí estamos. porque muchos lo nombran, creo que todo el mundo lo conoce, pero Nadie ¿por qué sabe se llama qué. el buceo? Claro. Acá en el Río de la Plata hubo muchos naufragios y muy cerca donde estamos se instaló una estación de buzos para ir a buscar las riquezas de una fragata que se llamaba Nuestra Señora de la Luz, que se hunde allá por el siglo XVIII, mediados de 1700. Entonces en el barrio se veía a los buzos entrando y sacando riquezas, por eso era el buceo de la luz y después terminó siendo el buceo. Mira. Después esta zona es conocida, o era, incluso creo que en Google Maps hasta el día de hoy, eso Bernardo si querés Sí, buscarlo, estoy acá. figura como la Mondiola. Sí. Debes figurar. Y sin embargo le hicimos Positos Nuevos. Sí, es Pero verdad. la Mondiola tiene muchísimas El historias, barrio de entre, la Mondiola. entre ellas toda la zona en la que hoy está Las lavanderas y... las lavanderas que se alzan, que incluso pese a que eran llevadas presas, no frenaban. Hubo más de 50 detenidas de estas mujeres que, bueno, que reclamaban por su trabajo. Y después estaba el Fermín Ferreira, donde hoy está la zona de las torres del conocido shopping, en la que había un hospital para enfermos de tuberculosis y lepra. Falleció mucha gente. Esto era como una zona roja. Entonces hoy vemos torres modernas, vemos centros comerciales y locales, pero no sabemos que hace no tantos años, estoy hablando de 3 décadas, era un lugar muy diferente al que conocemos. Claro. Incluso yo recuerdo cuando estaba el primer espacio del shopping, que había lugares que eran como abandonados y de ir a jugar al fútbol. Claro, sí. Estoy hablando Bueno, del el 90, Forum por ahí. este era un Sí, descampado acá. Descampado. Y acá Claro. también venía. Sí. Entonces, bueno, ahí hay muchas historias. También pasamos caminando en medio de 2 cementerios. Y hay muchas Claro. historias. Está la tumba de Piria, que Piria manda a construir una tumba egipcia en el buceo Piria, el fundador de Piriápolis. de Piriápolis. Y está acá, no está en Piriápolis. Está acá y es la única tumba egipcia. Las tumbas egipcias, los cuerpos van Mirá, de pie, Mira. con espacio para 2 cuerpos, Opa. que dice yo y ella. Y bueno, una vez que lo entierran, ya cuando él tiene más de 80 años, que en aquellos tiempos, yo no digo que la gente no pudiera llegar a esa edad, pero se corría el rumor de que él era alquimista o estaba iniciado Sí, en sí, alquimia, claro, que sí. había accedido a conocimientos que le permitían estirar su vida. Entonces hay quienes dicen que fue como misteriosa su muerte. Lo cierto es que él va a descansar junto a su mujer en esa tumba egipcia sellada, de forma que no puede ser abierta, y del lado trasero tiene un círculo, una argolla, que es el Uruboros, que es la serpiente que se muerde la cola, Sí. que representa el infinito. Mirá vos. Entonces queda Eso como... es gnóstico, ¿no? Gnosis. Claro, sí. Incluso él tiene como todo este mundo de aprendizaje, una persona que tuvo muchas pérdidas, perdió a sus padres, perdió su casa, viajó a Europa siendo muy pequeño y de ahí dicen que adquirió conocimientos importantes, tal vez vinculado a sociedades secretas o a la alquimia. Lo cierto es que Piria viene con una mano atrás y otra adelante Sí, sí. y empezando a vender chucherías, empieza a ser un imperio. Totalmente. Es impresionante todo lo que Funda construyó. casi es el segundo fundador de la ciudad de Montevideo. Casi el 80% de los barrios como los conocemos hoy Mirá. los lotea y los funda él. Es tremendo. Malvin, Belvedere, Truville. Él diseñaba y vendía compraba terrenos y vendía parcelas a largo plazo. Y fundó así, después de Zavala, vendría a ser el segundo fundador de nuestra ciudad. Guille, esta es una de las historias que contás en estos Sí. tours del horror, Silent Horror Tour. ¿Cuándo es este? Este es el 24, como dijo Bernardo, 24 de abril. Ok. En realidad también Si ustedes van a Red Tickets Sí. y ponen voces anónimas, aparecen todos los lugares donde pueden Perfecto. Es lo que encontrar tenemos. los ¿Y eventos. cuántas personas más o menos? Y está bueno porque Domo Silent es esta empresa que, Sí. Va conectada, vas con van todas auriculares enchufados. Y vos sos un guía. Yo soy un guía que voy con micrófono, pero también hay sonidos, hay Bien. te ponen en testimonios. clima, Claro, claro. que vas repasando las historias, nos vamos metiendo por diferentes lugares
Y bueno, el que empezó un poco con estos recorridos fue Néstor Gandulia, que él mirá. hacía, es la zona que a él más le gustaba. Claro. De Montevideo por esto mismo, porque está lo que él decía que era el fantasma más célebre, que es el de esta mujer, que Bernardo hacía referencia. Nosotros le damos una estética más cinematográfica, pero bueno, es una mujer de blanco que deambula en las noches. En este lugar. Que en la curva, ella pasaba muy cerca porque estudiaba piano y le gustaba mucho el sonido del agua rompiendo contra las rocas y lo que era la ciudad en la noche. Bien. Y bueno, un día se cruza con un periodista que venía muy tarde luego de cerrar la redacción. Sí. Y el periodista siempre venía y no había nadie, pero un día se cruzan y bueno, se enamoran. Y bueno, el tema es que ellos no podían estar juntos. Es un poco de eso se trata la historia. Ella era también una persona de clase alta, él era un trabajador muy humilde y bueno, y se encuentran a escondidas todas las noches. Y esa historia es tal vez la leyenda urbana más emblemática de Uruguay. Sí, ¿no? Creo que todos la escuchamos. Sí, totalmente. Hay pequeñas variantes, que se habla de campera de corderito, bufanda roja, gabardina, saco, elementos que bueno, que no lo voy a spoilear cómo termina, pero que figuran en esta historia. ¿Maxi? Guillermo, yo creo que antes de Voces Anónimas lo que nos pasaba a nosotros es que estábamos acostumbrados a escuchar historias, pero extranjeras, no tanto de Uruguay. Ahora contaste una muy conocida, pero ¿te sorprendió que haya tantas historias acá en Uruguay? Locales. ¿O te sigue sorprendiendo? Sí, yo tenía como esa duda porque conocía muchas del interior del país, pero de Montevideo eran contadas. Pero cierto, siempre que hablas de historias, todo el mundo contaba casos de otros países. Que incluso muchos de los casos que la gente cuenta terminaron en cine. Películas como Amityville, por ejemplo, o que tienen que ver con el fantasma de la ópera, que se mueve en las catacumbas de París. Y hay muchas historias a lo largo y ancho del planeta. Pero bueno, el primero en contarme esto fue Néstor Gandulia, que él tenía un archivo impresionante. Él compartió muchas de esas historias conmigo para poder llevarlas o sacarlas a la luz. Pero en realidad, él decía que en cada rincón del mundo donde haya una comunidad humana hay... O sea, desde el páramo más recóndito hasta la urbe más poblada, hay un universo de historias mágicas. Absolutamente. Entonces, es lo que él me decía, que si salía a caminar, que a mí me encantó porque con la primera temporada que estaba centrada en Montevideo, conocí como nunca mi ciudad. Claro. Entonces... La ciudad oculta también. Una ciudad desconocida, misteriosa, secreta, un Montevideo secreto que existe y que por ahí no lo vemos, pero si prestamos atención está ahí. Sí, ¿cómo te llevas con las religiones, más que nada con el cristianismo, el catolicismo, que en la historia de la humanidad ha ocultado, desechado un poco todos los paganismos? Y bueno, eso es muy interesante porque como comunicador siempre, si bien me tenté muchas veces profundizar en religiones, temas, o hasta en lo enigmático, decidí mantenerme a mitad de camino. Ser lo más objetivo posible para no condicionar las historias. Bien. Por eso el objetivo es contarlas. El espíritu es contarlas para que las descubran. Lo que decía Maxi, que hoy podamos hablar de muchas historias nuestras. Bien. O puedas ir a visitar lugares. Después cada uno en su casa, que eso es lo que creo que nos ayudó, es darle la posibilidad hasta al escéptico de no creer. Ni refutar, ni tampoco... ni probar ni refutar, o sea, contar. Bien. Bueno, si ustedes entran a la red Tickets Voces Anónimas, van a encontrar que va a estar Voces Anónimas el 10 de abril en el Parque Rodó, el 24 de abril en el Museo Oceanográfico, el 25 de abril, y no me acuerdo qué otra fecha, vas a estar... En Colonia. En Colonia, Centro Cultural La Fe. El 29 de mayo, la noche de las 100 velas, en el restaurante Babs. Y vas a estar el 31 de mayo con La Llorona en el estacionamiento del Estadio Charrúa. Sí. Bien. Porque los promocionamos con tiempo. Fíjate que hay esos dos últimos son fines de mayo. Claro. Tremendo. Pero muchas personas que a veces vienen del interior, que esto incluso han venido de Buenos Aires, para hacer los planes, largamos las fechas con tiempo, porque antes sacábamos los eventos 2 semanas antes, que es lo más lógico, y pasaba esto que muchas personas que querían venir de otros lugares no tenían oportunidad. Y me olvidé, ibas a estar en el Movie el 28 de abril. Con los 20 años. Movie se dio esto de que estoy trabajando con ellos ya hace un tiempo. Alguna de las temporadas se estrenó en las salas de Movie, y en la misma sala que estrenamos una de las temporadas de Voces Anónimas vamos a hacer el aniversario. Bien. Como un homenaje. Sí, está bien, tenés tu fandom ahí, ¿no? Sí, y nunca hicimos nada, y siempre que está el cumpleaños saludan, y por qué no haces un encuentro, por qué no revivimos todo lo que pasó, y como te decía,
por todo lo que... Porque 20 años no se cumplen. Decía que 20 años no es nada, como dice el tango. Sí. Pero también porque no se cumplen todos los días. Y bueno, y también creo que lo que sucedió con Néstor nos movió un poco y queremos también recordarlo. Está muy bien. Acá dice Frank Bridges. Guillermo, un capo, fui a varios necrotours donde estuvo narrando y es un fenómeno, además de un tipo súper simpático. Ahí lo recomiendo. Muchas gracias, uno mandale. de la audiencia. Mandale saludos. Y te quiero decir antes del final, creo que va a estar Gustavo Rey ahora. ¿Viene Gustavo? ¿Ahora? Vos escuchabas Más allá de la medianoche. Esa fue mi inspiración. ¿Ah, sí? Sí, yo se lo digo a Gustavo hasta el día de hoy. Bueno, ahora se lo decís ahora. Viene acá y Sí. se lo decís. Hace unos años hicimos con Gustavo y con... Sí, ¿te acordás? con vos, Ahora que vimos más en Halloween. El especial. Hice especial. Muy bueno. Ahora que nos vimos, sí. Sí, es verdad. Y bueno, Gustavo Claro, es... ¿escuchabas También, eso? también te manda Sí. un saludo, Guille, Daniel Jorge. Daniel Jorge, que Era es la voz de la Voces voz Anónimas. locutor de cuando uno Sí, escuchaba también las lo historias. Que locutor. me mandó un audio, bueno, de una promo, pero bueno, después lo paso. Ah, bueno, sí. Ahí está, mirá. Mirá, Voces que te inquietan, Uf. qué voz. Daniel es un gran amigo. voces que te atormentan, Muy bueno. voces que te asustan, Qué voz arrón ese, ¿eh? Qué voz, ¿eh? Como la mía. Daniel, voces anónimas, las imágenes del miedo. Daniel es un crack. La verdad que sí. Como te decía, una etapa en la que uno está arrancando y me tocó cruzarme con Daniel Jorge, que era un locutor ya posicionado, Sí, trabajando sí. para muchas radios, marcas, que te dijeran, bueno, vamos para adelante. En un principio, que cuando era un piloto, cuando era un proyecto, que ni siquiera sabíamos en qué canal. Yo estuve en Canal 10 mucho tiempo y después de estar más de un año, me acuerdo que el demo estaba en la oficina de programación y estaba siempre en el mismo lugar. Entonces yo cuando entraba y veía el CD, Decías, no lo miraron no lo miré. nunca. No lo mirá. HDP, no me mientas. Entonces Claro. un día le dije, mirá, decime sí o no. Claro. Y yo era imagen del 10 en ese momento. Sí, Entonces sí. tuve que renunciar e ir a golpear. Para mí no me gusta tocar puertas en otro lado. Claro, mientras estás Estar laburando. trabajando. ¿no? Entonces renuncié y me fui al 12 y Bien. por suerte me dijo que sí restando. Si no estaría capaz que ahí en la oficina. No, bien Y, jugado. y después del 10 nadie se arrepintió y te dijo, oh, ¿cómo la erramos? Y bueno, Sí, sí, yo sé que sí. que se jodan. Porque aparte competíamos. Claro. ¿Cuál es el Y- mejor canal de todos? El 12. Y sí. Ah, perfecto. El 12 es el canal que De la emoción. Sí. de la emoción, y en mi caso es un sueño que se abre gracias a una persona que bueno, de ese canal, que tuvo una visión que otros no tuvieron. Que Exacto. la tele también, programación, se trata de eso, y la Totalmente. radio. Totalmente. La oportunidad, la persona correcta, en el momento correcto. Arriesgar, jugar. Aplausos para Guillermo Estos Lockhart. aplausos son Gracias. para vos, Gracias, Guillermo gracias. Lockhart. Gracias, gracias. Me vuelvo Lockhart. Alguna vez te lo han dicho, ¿no? Sí, me han mandado stickers. Me vuelvo Lockhart. Ha quedado en el imaginario popular. Nos vamos, Fede. Gracias, un abrazo a todos. Nos vemos mañana martes. Chau, chau, hasta mañana.